les doy una gran bienvenida a nuestro podcast del mes de abril. Y en este mes vamos a conversar sobre el valor de la reflexión y sobre el aprendizaje. Y para eso tenemos aquí con nosotros a una persona muy, muy especial. Esta vez, en vez de tener a un hermano león, tenemos a un escritor panameño. Nos acompaña el día de hoy el escritor Raúl Altamar. Y Raúl Altamar es no solo escritor, él también es músico y él es de ascendencia mexicana. Estudió comunicación en la USMA y ha servido a diferentes, él trabajó, yo comencé a leer sus escritos cuando él trabajaba para una revista que se llamaba Black. Entonces él tiene varias publicaciones, una se llama En Libertad Editorial, que son unas escrituras sobre Panamá, escritos sobre Panamá postmoderno, que fue editada en el 2010 con Fuga Editorial. Y en el 2012 recibió el primer lugar en la categoría Cuento del concurso Arte del Trabajador IPEL por Los Jardines de Betania. También tiene otro cuentario que se llama Purgatorio Tropical y en el 2014 escribió un ebook que se llama En Vida Real, un estudio e historias del estilo de vida del panameño de hoy. Eso es súper interesante porque nos da un enfoque a las cosas que nosotros conocemos y en ciertos casos a las que no conocemos. Y entonces también tiene una biografía de Don Fermín Chan, un legado de unidad, que fue publicada en el 2017 y fue una obra donde es una combinación de su estilo periodístico y de su estilo literario. En el 2021 publicó Nuevo Paraíso, que es su primera novela, y fue finalista en los premios Ricardo Miró. Así que, ¿qué les puedo decir? O sea, tenemos un invitado que es wow, de lujo, y a mucha honra me puedo decir que es mi amigo. O sea, es que esas son las cosas, ¿no? Y entonces él ha sido curador en exhibiciones y Raúl también es músico. Él es batería en las bandas Los Chambons. ¿Chambons o Chambons? Chambons. Chambons, Les Chambons. Sí, suena. Ajá. A Marco Luque y Sonó. Así que con esa bienvenida, entonces queremos darle la bienvenida a Raúl Altamar, nuestro invitado. Hola amigos leones y demás panameños y gente de internet. Bueno, sí, porque esto lo va a ver mucha gente. Y estamos hablando hoy de reflexión. Y la reflexión a mí me parece que es algo interesante porque la definición de reflexión es algo que te pone a pensar, entre otras cosas. Entonces, cuando tú escribes, por ejemplo, cuando escribiste los Jardines de Betania o cuando escribiste la biografía de Fermín Chan, como autor, ¿qué reflexión quieres que te sirva de aprendizaje, que le sirva de aprendizaje al lector, o si lo que quieres es que él piense y forme una opinión propia? Bueno, mira, ahí son dos cosas y primero tengo que diferenciar. Yo tengo experiencia como escritor, como periodista, como bien mencionaste, y como escritor de literatura. Son dos experiencias distintas, aunque el ejercicio de escribir y el uso de la redacción es el mismo, las motivaciones y lo que hay detrás es diferente. Y entonces, como periodista, cuando escribo artículos para mi blog o cuando trabajaba en revistas, uno presenta información para que las personas conozcan un tema y se formen una opinión. Ya sea a través de entrevistas, reseñas, columnas, todos los géneros periodísticos. Ahí sí tú estás dándole al público y el público espera recibir información y para formarse una opinión al respecto de algo. Pero cuando escribes literatura, o sea, cuentos, novelas, poesías, etcétera, ya hay ideas más profundas y reflexiones más profundas que se manifiestan de diferentes maneras en el texto. Sí hay información, pero también hay ideas más profundas acerca de lo que sea que tú quieras hablar, pues incluso se presentan hasta de una forma simbólica. Y incluso hay escritores que simplemente escriben por escribir y que no están pensando en lo que los demás vayan a pensar o que no les interesa. Y eso también está bien, porque lo que importa es un poquito
el ejercicio, ¿no? De escribir y reflexionar primero uno y ya luego que el público pueda ver el contenido, eso es algo extra. Pero si el escritor no considera, una vez que él hace la reflexión y que piensa en lo que va a escribir, cómo lo va a recibir el público, puede que sea un texto o un contenido que el público ya esté repetido, que otras personas lo hayan hecho, o que está aportando un punto de vista similar. Entonces, por eso, una vez que el escritor sea periodismo, sea literatura, pensando en qué es lo que quiere escribir, está bien que piense también en qué público le quiere llegar y qué es lo que quiere decir. Porque si escribes nada más para ti, pues quizás no conectes con tantas personas. Tienes que escribir para ti primero, pero queriendo conectar con los demás. Entonces, es un ejercicio ahí doble. Es como el arte, que si uno hace el arte para uno mismo, no necesariamente va a gustar más allá. Algo así. Y está bien que te guste a ti primero. Tú eres tu primer crítico, tú eres tu primer lector, tú eres tu primer fanático. Eso está bien. Y como ejercicio interno de reflexión y de escritura, excelente. Pero si estás pensando en publicar, ya sea en tu blog o ya sea un libro impreso, pues sí vale la pena hacer el ejercicio de que, ok, este tema que me interesa, quién lo ha comentado, cómo lo ha comentado, para saber ahora sí cómo estás aportando al acervo de tu país, ¿no? Exacto. Oye, y yo por ahí leí que la reflexión y el aprendizaje van de la mano. ¿Tú como escritor crees que eso es posible o simple y sencillamente es un decir porque, bueno, pues va a sonar interesante? Van de la mano seguiditos detrás del otro. Yo creo que primero es la reflexión y luego que te lleva al aprendizaje. Tú, para poder tener un crecimiento personal o un crecimiento emocional o un crecimiento espiritual, una evolución, si quieres usar otra palabra que no sea crecimiento, tienes que primero tú reflexionar sobre ti mismo, sobre tus ideas, y entonces yo creo que para poder evolucionar y crecer tienes que reflexionar acerca de tus acciones, las acciones de los demás, qué es lo que pasa a tu entorno, y una vez que tú haces ese proceso mental que te puede tomar un segundo o años, entonces ya estás abriéndote al aprendizaje. El escritor que funciona con ideas y que el trabajo del escritor por un lado es muy solitario porque escribes tú solo en tu máquina de escribir, en tu computadora, lo que sea. Eso es muy solitario, pero también es algo muy social porque escribes para que otros lo lean y porque siempre es bueno intercambiar con públicos. Hey, mira, estoy escribiendo de esto, que te interesa, lo que sea, ¿no? Entonces, el escritor siempre está reflexionando para procesar ideas primero a nivel personal y luego a nivel social, cuando esos escritos salen al público y son transmitidas esas ideas, esos pensamientos, y ya luego el público ya sea que esté de acuerdo y reafirme en su punto de vista y coincida contigo, o que pues piense diferente y se dé cuenta de que está de acuerdo o no. Entonces, sí, yo creo que la reflexión y el aprendizaje van de la mano, pero para llegar al aprendizaje primero hay que reflexionar. Te voy a tirar una pequeña bomba. Y cuando escribes algo de tenor social, ¿quieres más reflexión que aprendizaje o que las dos vayan juntas? Yo creo que ahí me iría un poco más en el periodismo, es un poco más directo. Ahí sí buscas quizás un aprendizaje porque estás dando información neta, ¿no? Blanco y negro. Pero en literatura sí quieres que haya más reflexión. Por ejemplo, en mi última novela, Nuevo Paraíso, es sobre una mujer soltera, sin hijos, en el Panamá de hoy, encontrándose a sí misma y dándose cuenta de que está bien ser una mujer adulta en esas circunstancias y profesional y no tener ansiedad de estar casada o tener hijos o cumplir con ciertas normas de la sociedad. Eso es un tema de profundidad que lleva a una reflexión y que solamente la literatura y en el caso de la novela te permite profundizar de esa manera de esos temas. En reseñas que hago para mi blog sobre arte y cultura, pues sí, ahí sí soy más concreto de dar información y datos para que alguien simplemente conozca y ya luego lo lleve a otro conocimiento. Pero sí, yo diría que quizás en el periodismo hay más algo sobre aprendizaje y en la literatura hay más reflexión.
Bueno, definitivamente, bueno, yo concuerdo con lo que tú dices realmente, porque sí me parece que hay cosas que yo leo que me ponen a pensar, hay otras cosas que digo yo, ay, pero por Dios, ¿por qué? O a veces cuando son cosas, uno se pone que, pero ¿por qué? Pero de todas maneras es un valor importante porque yo considero que la reflexión viene amarrada de un pensamiento crítico. No sé si estás de acuerdo. Correcto, correcto. Todo esto es filosofía y pensamiento crítico. Y muchas personas no están acostumbrados a reflexionar, a tener un tiempo entre ellos mismos, para ellos mismos, y pensar ahora sí, en la inmortalidad de cangrejo, ¿no? En ideas abstractas o concretas. Y yo creo que para ser ahora sí un ser humano integral, completo, yo creo que hay que invitar de vez en cuando un poquito de reflexión. Y los libros y los contenidos escritos, al presentar información de diferentes maneras, pues contribuyen a como que prenderte un poquito la mecha para que lleves a otro aprendizaje o otra reflexión. Y como escritor que genera esos contenidos, pues uno siempre está pensando y filosofando, y pues él luego traduciendo eso a letras y palabras y oraciones que otros puedan entender. Bueno, una última preguntita porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Pero a mí me enseñaron de chiquita que uno no debía rayar los libros, pero a veces yo encuentro que escribir un comentario en el margen siempre es bueno porque encontraste algo relevante que después quieres volver a ver. ¿Eso te parece a ti algo que uno puede hacer? Mira, te admito, Charo, que yo le he entrado al subrayar libros últimamente, pero por maña de editor. Yo, además de los 5 libros que he publicado, he ayudado como a otras 12 personas a publicar sus propios libros, desde recetas de cocinas y memorias y autobiografías hasta pues novelas y cuentos infantiles, lo que quieran. Y en ese trabajo, parte de lo que... El punto era, espérate, ¿cuál era la pregunta? Rayar cuando uno quiere... Ok. Y entonces, me ha tocado empezar como editor que ayuda a otros, que corrige a otros y que evalúa a otros. Pues ya ahora me encuentro a mí mismo leyendo libros y encontrando un montón de errores que pues yo no puedo creer que editoriales u otros editores hayan podido publicar cosas con tantos errores. Entonces he empezado a subrayar cuando encuentro errores en libros y sobre todo en libros que, bueno, libros de autores nacionales que quizás no buscaron la ayuda de los mejores editores y pues publicaron cosas que podrían haber estado mejor. Pero eso es yo como editor. Como lector, yo sí la persona que todavía, yo creo que todavía se aprecia en la era del Kindle, hay muchas personas que todavía aprecian el libro como físico, y no hay nada mejor esa experiencia, esa interacción personal con el libro, y que tú puedes llevarlo más allá, como tú dices, subrayando las frases, las palabras y los aprendizajes o las ideas que te gustan, y volverlas a ver una y otra vez y encontrarlas sin tener que leer todo. Así es que yo creo que sí está bueno rayar libros, ya sea para corregir o ya sea para tú también conectar con ese contenido y sacar más ideas. Bueno, entonces ya con esto cerramos nuestro tiempito juntos. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermanos leones. Espero que con esto hayan visto todo lo que se puede hacer reflexionando, analizando, aprendiendo, y por favor,